SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, huelga en el sector del automóvil americano con muchas cosas en juego. $143.000 trabajadores de la primera industria de Estados Unidos, de la industria del automóvil, en huelga. Es la huelga de las tres grandes marcas a la vez: General Motors, Ford y Stellantis, el dueño de Chrysler, entre otros nombres. Y es un parón histórico que, si dura 10 días, encara su primera semana, puede costar unos $5.600 millones en pérdidas a la industria. Con una estrategia nueva, esta que lanza Shawn Fain, el responsable sindical de esta nueva. Tonight, for the first time in our history, we will strike all three of the big three at once. We are using a new strategy, the stand-up strike. Una huelga de los tres nombres a la vez y de los tres grandes nombres, que ahora mismo está siendo estratégicamente dosificada. Hay de momento solo 3 factorías afectadas, pero todos los trabajadores del sector están declarados en huelga. ¿Qué significa eso? Que el coste de pagar sus salarios en cajas de resistencia se puede dosificar, de forma que solo estas 3 factorías afectadas están cobrando, pero mañana pueden ser otras 3, pasado otras 3 diferentes, con lo que la disrupción está garantizada y la resistencia también. Hay una nueva estrategia de huelga que amenaza con parar el sector del automóvil en el país del automóvil, hasta el punto de que el presidente Biden ha hecho hoy un llamamiento a que se resuelva el conflicto. I respect workers' right to use their options under the collective bargaining system, and I understand the workers' frustration. Over generations, auto workers sacrificed so much to keep the industry alive and strong. Biden decía que respeta el derecho de los trabajadores, que entiende su frustración, especialmente después de la pandemia, y que merecen una parte justa de los beneficios que reciben esas empresas. Y que agradece las 24 horas al día de negociación que son necesarias para no dilatar este conflicto. But I believe they should go further to ensure record corporate profits mean record contracts for the UAW. I'm going to say that again. Biden decía, hay beneficios históricos en el sector del automóvil, tiene que haber beneficios históricos también para los trabajadores. Should be shared by record contracts for the UAW. Y esta es ahora mismo la clave, que se entiende por beneficios y quién recibe esos beneficios. Eso es lo que está en juego en esta huelga, porque las compañías del sector del automóvil están ganando como no han ganado nunca, más de $20.000 millones en los 6 primeros meses del año. Sus ejecutivos están ganando como no han ganado nunca. Más del 40% han subido sus salarios. Los accionistas han visto cómo esas acciones se revalorizan más del 42%, como no han ganado nunca. Pero los trabajadores han perdido como han perdido siempre, desde los últimos 30 años. Así que hay una cuestión sobre la mesa y es quién gana cuando la empresa gana. La Casa Blanca ha tenido que intervenir en estas conversaciones. Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y hay llamamiento del propio Biden, ¿no? Biden, que recordemos está ya en precampaña, lleva meses presentándose como el presidente que más apoya a los sindicatos y promocionando también su plan económico centrado en la clase trabajadora. Desde la Casa Blanca recordó que la clase media tiene que ser el motor del país y presionó a las automovilísticas. Those record profits have not been shared fairly, in my view. Remarcó, por ejemplo, que los beneficios que han registrado no se han compartido de forma justa con los empleados, un mensaje en línea con lo que defiende el sindicato, que pide aumentos de sueldo de más del 30% y una mejora de sus pensiones. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos se sigue con mucha atención esta huelga sin precedentes. Por ahora la movilización afecta a 3 plantas en Missouri, Michigan y Ohio, 13.000 trabajadores en total, pero estos empleados representan solo un 9%
comunicado del sindicato, que amenaza con extender los parones a fábricas de todo el país, lo que supondría pérdidas millonarias en cuestión de días. Y, de momento, la Casa Blanca pidiendo la mediación. Esta historia lleva 10 años, de hecho casi 30 años larvándose, como decía Sara Canals, y hay 3 cuestiones en juego. La primera, ¿quién gana cuando gana la empresa? Si directivos, accionistas o también trabajadores. La segunda, ¿qué papel tiene el sindicalismo ahora y la huelga ahora? Y la tercera, ¿qué impacto tiene la victoria de una u otra parte tras todos esos años? Porque la historia en este sector del automóvil es una historia de péndulo. Con una primera fase que llega hasta los años 90, porque durante los años 80 y 90 las grandes marcas controlaban grandísimo mercado. Ford, General Motors y Stellantis vendían 9 de cada 10 coches que se vendían en Estados Unidos. Of all the pickups in the market today, one carries them all. It's the leader, Ford. With the best gas mileage ratings of all the American-built pickups that can carry a big 2,500-pound payload. El líder Ford hacía bandera de la bandera, hacía bandera de ser la marca de Estados Unidos. Hasta que en los años 90 entraron nombres como Toyota, como Honda y las marcas japonesas se hicieron con más de un tercio del mercado. You asked for it. The new Toyota Corolla two-door sedan. Toyota cars are built for the long haul. 9 out of 10 in America are still on the road, still getting the kind of mileage Toyotas are famous for. This Corolla sticker Y Toyota, Honda y todas las marcas japonesas conseguían 2 cosas. La primera, una calidad y un consumo que las marcas americanas no tenían en aquel momento. Y la segunda, una cuota de mercado muy importante que hacía que aquellas compañías, aquellos grandes gigantes del automóvil entraran en crisis. Y aquella crisis llegó a una segunda fase. Esa segunda fase fue la de expedientes de regulación de empleo para los trabajadores, renuncias a sus salarios. Los trabajadores vieron cómo quienes entraban nuevos pasaban a cobrar $17 por hora frente a quienes tenían trabajos antiguos y cobraban $25 la hora. Y sobre todo a renunciar a pólizas sanitarias. Los trabajadores del automóvil perdieron las coberturas que les daban aquellas grandes compañías. La industria hizo enormes sacrificios para sobrevivir y también lo hizo el Tesoro americano. Barack Obama anunciaba hasta los años 2008 y 2009 el rescate de General Motors, de Chrysler. One of the challenges we've confronted from the beginning of this administration is what to do with the state of the struggling auto industry. In recent months, my auto task force has been reviewing requests by General Motors and Chrysler for additional government assistance. Se dio asistencia del gobierno para modernizarse, reestructurarse, ser más competitiva, se decía. Our evaluation is now complete. But before I lay out what needs to be done going forward, y se rescató a la industria del automóvil. Así que aquella primera fase, hasta los años 90, de control del mercado, se diluyó en esta segunda fase hasta los años 2012, 2013, post-crisis. Y después llegó esta tercera fase en la que estamos ahora, con beneficios absolutamente disparados para unas compañías que se habían modernizado, sí, habían aligerado mucho el coste de sus plantillas también y empezaban a marcar beneficios récord. Este año, solamente en los 6 primeros meses de este año, General Motors gana $5.000 millones en 6 meses. Ladies and gentlemen, our takeover of General Motors is complete. Dr. Abel, we can now use GM's Ultium platform to power our whole operation. General Motors es el anuncio más caro de la Super Bowl este año y General Motors es solo uno de los nombres. Ford también batía récords. This one's for the builders. The all-new 2023 Ford Super Duty. Si General Motors ganaba $5.000 millones en 6 meses, Ford gana $3.700 millones en 6 meses. And head-up display aren't just options. Y el tercero de los gigantes,
es Stellantis. Our new journey has started. Stellantis, pursuing greatness. Y Stellantis gana 11.900 millones de dólares en 6 meses. Si uno hace la suma, las 3 grandes compañías del automóvil han ganado 20.600 millones de euros en medio año. Es un récord histórico en esta tercera etapa, en la que 20.600 millones de beneficios se han traducido en beneficios también para los directivos. En 3 años su sueldo ha subido un 40%, así que ahora los sindicatos piden exactamente eso, una subida del 40%, están diciendo. We've asked for 40% pay increases, and the reason we asked for 40% pay increases is because in the last 4 years alone, the CEO pay went up 40%. They're already millionaires. Ese es el argumento de Fine, el argumento de los millonarios del automóvil frente a los trabajadores del automóvil. Se han subido el 40% sus sueldos, nosotros queremos nuestro 40%. So, our demands are just, we're asking for our fair share in this economy and the fruits of our labor. So 21% is a no-go for you. Fruto de nuestro trabajo. Esto es lo que estamos pidiendo y esta ahora mismo es la última etapa que se abre. Después de la expansión, después de la recesión y después de los beneficios extraordinarios, acaba de llegar la etapa del conflicto extraordinario. Y esas 3 son las cuestiones que ahora se dilucidan en esta huelga. Primera, cómo se reparten beneficios y cargas. I don't care where somebody works. This is about who we are as a country. What do we believe as a country? Do you truly believe that $15 an hour? Do you believe $8 ¿Quién se embolsa los beneficios cuando llegan? Han ganado los accionistas. Los accionistas de las compañías del automóvil son casi un 42% más ricos porque esas compañías se han revalorizado un 42% en bolsa. Se han revalorizado también las tecnológicas, las telecomunicaciones, las empresas que se dedican al consumo. Los accionistas de las tecnológicas son un 41% más ricos, 41% más caras. Las telecomunicaciones 43% más caras. Consumo 32% más caro. Así que hay clarísimos beneficiarios entre los accionistas. También, como decimos, entre los directivos. 40% más sus salarios en los últimos 4 años. Pero hay un debate servido, porque esos mismos directivos dicen, primero, sus salarios son variables, no como el de los trabajadores, que son salarios fijos. En años malos, estos directivos dicen, cobran malos salarios. I don't know where the 40% came from. I will tell you from an executive compensation perspective, 92% of my compensation is based on Mary Barra performance. es la CEO de General Motors y dice su compensación es variable. Esos 40% son comparándolos con el buen año de este año. Y dan un segundo argumento para decir no es lo mismo subir el sueldo de un directivo, del presidente de una compañía, que 143.000 sueldos. Eso hace imposible competir. Es el argumento de Jim Farley, el CEO de Ford. Hay una segunda cuestión que se debate en esta huelga. La primera es quién se embolsa los beneficios. La segunda es si la huelga vale y sigue siendo instrumento. El coste de la huelga solo en esta primera semana va a ser de 859 millones de pérdidas en salarios. Los fabricantes van a perder 989 millones en producción. Así que esa huelga, que ahora mismo se está generalizando a sectores como el de los propios guionistas, actores en Hollywood, está también en cuestión. Y hay una tercera cuestión, y es la derivada política que todo esto tiene, porque Biden se está intentando presentar como el amigo de los trabajadores. Pero el gran ganador de todo esto y de este fracaso puede ser Donald Trump. El populismo reaccionario, el que vende como idílico un pasado que es imposible alcanzar, porque el sector del automóvil se enfrenta a la electrificación, 35.000 puestos de trabajo van a sobrar ahí, a la robotización y a la inteligencia artificial. Ese pasado idílico es el terreno de juego de Donald Trump.
Y en lugar de poder negociar y explicar, se está diciendo, podemos volver allí atrás. The auto workers are not going to have any jobs when you come right down to it, because if you take a look at what they're doing with electric cars are going to be made in China. The auto workers are not going to have... Diciendo Trump que esos puestos de trabajo se van a ir a China si no se aplican políticas como la de American First. Así que ahora mismo en juego está todo el panorama laboral. Hoy hemos querido invitar a quien en ese terreno laboral juega todos los días, secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, con esto, electrificación del automóvil, sector del automóvil en reconversión. Esto que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿es concebible aquí? ¿Una huelga de este calibre puede ocurrir en España? Bueno, en estos momentos parece que no, sobre todo porque tenemos cerrados los convenios colectivos de las grandes empresas del sector de automoción. Otra cuestión diferente son los convenios de la industria auxiliar, que en algunos casos están cerrados y en otros no están cerrados, pero yo tengo la percepción de que en España llevamos tiempo largo trabajando en los salarios, en las condiciones de trabajo, y no se da la situación que se da en Estados Unidos, que viene de un proceso muy largo, sin convenios colectivos, que viene de un proceso muy largo en el que la demagogia, el populismo de Trump había llevado a una situación de ruina a los trabajadores y a las trabajadoras del sector de la automoción. ¿Se puede considerar que hay un reparto justo o más justo aquí de los beneficios? En Estados Unidos se está diciendo 42% han ganado los accionistas, 40% han ganado los directivos, los trabajadores han perdido poder adquisitivo. ¿Tenemos una situación diferente aquí? No tenemos una situación tan diferente, pero en todo caso la diferencia fundamental es que las empresas españolas, ninguna de ellas cotiza en la bolsa de nuestro país y ninguna de ellas tiene unos beneficios tan abultados, porque seguramente que lo consolidan en la multinacional. Por eso no se ven esos beneficios tan exagerados que aparecen en Estados Unidos, y por otra parte los aumentos de salario de los equipos directivos tampoco son del escándalo que representa una subida de salarios como la que han hecho en Estados Unidos. Permítame que le dé los contraargumentos de la industria del automóvil. Primero, nadie puede competir subiendo salarios un 40%. ¿Legítimo ese argumento? No, porque es un 40% en 4 años, y eso debería de ser aplicable no solo a los trabajadores, sino también al resto de la plantilla, para entenderlo, no solo a los trabajadores manuales. Pero el argumento de las grandes empresas es, miren, no es lo mismo subir un sueldo que subir 143.000 salarios un 40%. Por eso le digo, ¿se puede competir con una mano de obra un 40% más cara? Por supuesto que se puede competir, porque los salarios van a permitir a muchos de estos trabajadores que a la vez sean compradores y que puedan mantener el nivel de venta de estas empresas, y los beneficios que tienen las empresas dan para que suban los salarios dentro de ese contexto. También hay que tener en cuenta la situación de inflacionaria que se vive en Estados Unidos. Yo he tenido la ocasión de estar con la presidenta de la FLCIO en 2 ocasiones, y en realidad la situación inflacionaria en Estados Unidos es muy alta. Segundo factor y segundo argumento es, no, todavía no ha llegado el tiempo de recibir beneficios, todavía es tiempo de sacrificios, porque hay que electrificar el automóvil. Van a sobrar, si allí hay 143.000 trabajadores, 35.000 puestos de trabajo. ¿Es un toque, es una advertencia también aquí? ¿Vienen tiempos de sacrificios para la industria, el automóvil en concreto? No, para nada, ni el automóvil ni el resto de la industria. Los sacrificios no pueden ser siempre a costa de los mismos, y en realidad lo que se pretende es que los sacrificios solo lo paguen los trabajadores. Otra cosa diferente es que en lugar de repartir beneficios, esos beneficios se dedicaran a la propia reinversión tecnológica dentro de las empresas, pero eso no se está haciendo. Sinceramente, creo que tienen que buscar otros argumentos, y sobre todo tienen que ser conscientes de que el sindicalismo en Estados Unidos, en Europa, ha vuelto con mucha fuerza. Creo que estos años de gobierno demócrata ha venido muy bien a las organizaciones sindicales americanas, y sinceramente estoy convencido
de que esto va a ir a más y va a haber un proceso de reparto de dividendos, no solo en el sector de la automoción, sino en el conjunto de los sectores en Estados Unidos. ¿Ha vuelto? ¿La huelga sigue siendo útil? Porque esa es la última cuestión. ¿O la huelga es un elemento desfasado ya? 5.600 millones en pérdidas. ¿Es demasiado abultado tanto para trabajadores como para empresas? No, es el instrumento que tenemos y además usada con inteligencia, como están haciendo los sindicatos americanos. No se ha convocado a todo el sector a la huelga, a todas las empresas a la huelga. Se ha hecho selectiva, tocando aquellos segmentos de producción que paralizan el resto de las cadenas de producción. Por tanto, los trabajadores la pueden aguantar muy bien y las empresas, si no la quieren aguantar, lo que tienen que hacer es sentarse a negociar y llegar a un acuerdo. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Todo esto en juego en una huelga histórica. Huelga del automóvil en Estados Unidos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.